hoy tenemos el enorme privilegio de contar con nosotros a un excelente ponente. Voy a hacer una breve reseña a tan dilatada trayectoria y tan, pero bueno, voy a decir pues algunos aspectos, como es catedrático de genética, doctor en ciencias biológicas, ha trabajado en diversas universidades como la Complutense, la Politécnica de Madrid, Bilbao, Córdoba, la Universidad de Alcalá. Además fue presidente de la Sociedad Española de Genética y su investigación se ha enmarcado dentro de la genética, la citogenética, la mejora y biología molecular de especies cultivadas. Fruto de esta labor investigadora tiene más de 200 publicaciones y la dirección de más de 19 tesis doctorales. También destacar que ha sido responsable del módulo de ciencia de la cátedra de la UNESCO de bioética y ha trabajado como profesor en diversos másteres, entre los cuales tenemos el enorme privilegio que sea el de esta casa, ¿no? El máster de bioética de nuestra universidad. Además, quisiera también destacar que es consultor del Consejo Pontificio para la Familia y además ha sido el promotor y el primer firmante de esa declaración que se firmó en Madrid, ese manifiesto a favor de la vida humana naciente. Y también me gustaría mencionar esa labor que no solo se ha centrado, ¿no?, en la parte meramente científica y académica con publicaciones científicas, sino que también es un excelente divulgador y ha publicado diversos libros para, pues, para divulgar ese conocimiento y participa también, ¿no?, en medios de comunicación para acercar, ¿no?, ese conocimiento a la sociedad en general. Entonces, simplemente, pues, agradecer su presencia aquí y dar paso a su ponencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Irene, por tu presentación tan amable y, por supuesto, lo primero es agradecer a Marisa Pro, a Sara Gallardo y a cuantas personas del Departamento de Extensión y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Ávila, pues me han hecho esta otra vez amable invitación, ¿no? Bueno, procuraré no pasarme de un tiempo razonable de unos 30 minutos o un poquito más quizás, no lo sé, porque yo en esto soy un poco anárquico, pero sobre la marcha iré tratando de acortar para no sobrepasarme de lo que yo creo que debemos de destacar de la figura de nada menos que de un científico, un médico y una persona extraordinaria, un humanista, un sabio, que, digamos, merece todos los honores, y el mayor que tiene ahora mismo es el estar en proceso de canonización, como sabéis, este mismo año, en febrero del año 2021, el profesor Jérôme Lejeune, que es la persona sobre la que vamos a hablar, el médico del que vamos a hablar, pues ha sido nombrado venerable por el Papa Francisco, propuesta de hace años, después de su fallecimiento en el año 1994. Bueno, algunas veces se ha dicho que la investigación es como una especie de religión a la que muchos se entregan con una dedicación monástica. Bueno, yo creo que este es el caso seguramente de Jérôme Lejeune, la persona de la que vamos a hablar, que como otros científicos católicos, pues supo conectar el atractivo y la satisfacción subjetiva de su trabajo como médico, de su profesión, a la que tenía una enorme vocación, con la verdad de la ciencia, porque no hay ninguna incompatibilidad y él estaba convencido de que con la verdad pues se puede llegar, por supuesto, a todo. Si le califico de sabio humanista en el título es porque él, como nadie, pues supo aunar dos cualidades. Por un lado, la del científico, que busca respuestas a los fenómenos naturales en sus investigaciones, y porque además las supo administrar de una manera tal que llegaran al servicio de la humanidad, de modo que es un sabio por los conocimientos que él puso a disposición de todos, y también un gran humanista porque tuvo en cuenta precisamente las consecuencias de sus investigaciones, ponerlas a disposición de todos. Fue, además de un médico de una enorme vocación volcada hacia los más pobres y vulnerables, los niños con alteraciones psíquicas,
especialmente el síndrome de Down, pues también una persona que se dedicó a la investigación y además con una especie de equilibrio que no se sabe muy bien cómo, pero sin duda Dios le daba fuerzas para todo, pues fue un gran divulgador. Él trataba de llevar a cabo una labor de exponer sus conocimientos y de hecho pues no sé en kilómetros, pero debió de dar varias veces la vuelta al mundo porque estuvo prácticamente en todos los países que pudo y fue llevando la verdad de su conocimiento a todos los ámbitos. Voy a empezar hablando un poquito de la biografía de Guillén. Hay un par de libros muy bonitos, muy interesantes, que os recomiendo porque vais a ver ahí muchos más datos de los que yo muy rápidamente pueda decir ahora. Estos dos libros además son de personas muy próximas a él. Una de nada menos que de su hija Clara Leyen, que le dedicó este libro, La dicha de vivir, a su padre con el permiso de su padre, porque al principio el padre no estaba muy convencido de que escribiera algo sobre él mismo por su modestia, pero la hija digamos, le convenció de que había que hacerlo porque había sido una vida muy rica y que debía dedicarse a conocer a todo el mundo. Y el libro de La dicha de vivir lo podéis encontrar en castellano, está en la editorial Rialp. Y el otro libro, que es mucho más reciente, acaba de salir, es un libro de la autora, se llama Oti Gast, es la postulanta de su causa de canonización, la que ha recopilado, por así decirlo, toda la documentación necesaria para el proceso y gran conocedora, gran amiga y colaboradora de la Fundación también Jérôme Lejeune, a la que se dedica en la actualidad también, ¿no? Este otro segundo libro se llama la biografía de Lejeune, y lo veis ahí en la parte derecha. Acaba de salir en noviembre, editado por la editorial, no, en noviembre no, salió un poquito antes, en septiembre, editado por la editorial Encuentro, Ediciones Encuentro. Bien, repito que ahí tenéis muchos más datos de lo que yo pueda brevemente deciros, pero vamos a decir lo fundamental. En primer lugar, bueno, él nació en el año 1926 en un pueblecito cercano a París, en Montrouge, y bueno, sufrió durante su infancia todos los avatares de la Segunda Guerra Mundial y fue incluso alcalde del pueblo, pues fue prisionero de guerra, sufrió de una manera muy particular, pero era una familia católica, creyente, muy unida, y él, tuvo siempre un gran cariño a sus padres. Sus padres además supieron inculcarle a él y a su hermano Philippe una gran educación cristiana, y eso, digamos, lo ha llevado durante toda su vida. Prácticamente su vocación a la medicina surgió precisamente de la lectura, porque él fue un gran aficionado a la lectura desde joven. Y el libro El médico rural, de Balzac, pues le influyó enormemente para, digamos, convencerle de que eso era lo que él quería hacer, ¿no? Dedicarse a la medicina y especialmente a los más pobres. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se dedicó a estudiar en la Sorbonne, bueno, ya en la etapa universitaria, estudió medicina en la Sorbonne y terminó la carrera y se doctoró en el año 1951. Ya durante la carrera, pues sufrió la influencia positiva de un profesor, el profesor Raymond Turpin, que fue luego su director de tesis y además también su director de trabajo en el Instituto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de París, donde desarrolló su trabajo fundamentalmente Lejeune. En el año 1952, pues eso, comenzó a trabajar en el Centro Nacional de la Recherche Scientifique de París, y ahí fue donde ya desarrolló prácticamente toda su carrera. Se casó en el año 1952, poco después de terminar la carrera, con una joven danesa, se llama Birte Lejeune, con el apellido de casada, ¿no? Pero ella es Birte Bernstein. Pues se casó en Odense, en Dinamarca.
En 1956 asistió a un congreso y su primer congreso además, prácticamente estaba empezando a trabajar en investigaciones en ese Consejo Nacional de la Research Scientific en cuestiones de pediatría relacionada con enfermedades mentales y dedicado especialmente al conocimiento del síndrome de Down. Y cuando estaba en ese congreso, que es un congreso que se celebró en Lund, en Suecia, en el año 1956, allí se dio a conocer el verdadero número de cromosomas de la especie humana. El investigador llamado Levan pues dio a conocer que el número de cromosomas del hombre es 46 y no 48, como se había venido diciendo erróneamente hasta ese momento. Como un dato curioso, decir que el número de 46 se llegó a descubrir realmente por un colaborador de Levan, de este investigador sueco, en Zaragoza, aquí en España, en la estación experimental de Auladey, donde Joe Hinchio, que es el que vemos ahí en la fotografía, pues había estado investigando digamos, sobre este particular del número de cromosomas. Bueno, pues la idea que le vino a Leyen en ese congreso fue pensar que la enfermedad del mongolismo, que es como se la conocía en ese momento, al síndrome de Down, podría tener a lo mejor alguna relación con el número de cromosomas. Tal vez fuera una aberración cromosómica lo que causaba esta patología o este cuadro clínico. Y de hecho se puso inmediatamente a la vuelta a investigar sobre ese particular hasta que en el año 57, bueno, observando al microscopio con mucha meticulosidad y haciendo una serie de fotografías, pues vio que en los niños que tenían síndrome de Down, muestras celulares, pues aparecía un cromosoma de más. Aparecían 47 en lugar de los 46 que se acababa de ver que tenía la especie humana. Naturalmente el descubrimiento le impactó enormemente, pero no pudo darlo a conocer muy rápidamente porque había, digamos, que asegurarse de que esto fuera así. Y de hecho, pues lo constató en un segundo y un tercer caso, donde vio que efectivamente también aparecían otros niños, aparecía el número de 47 cromosomas en lugar de los 46. Con esa información fue a ver a su director, Raymond Turpin, se lo comunicó y inmediatamente se pusieron a pensar que había que publicarlo lo más rápidamente posible porque era un hallazgo realmente importante. Y además se sabía que probablemente había otros equipos en Inglaterra y otros países donde se estaría investigando sobre ese particular. Y lo quisieron publicar después de haber estudiado todavía más casos. Llegaron a la primera publicación donde se da a conocer el número de 47 cromosomas para los niños con síndrome de Down. Es, digamos, un estudio en el que se incluyen 9 casos ya contrastados perfectamente y ya sin ninguna duda. Esto se publica en los anales digamos, del propio centro en el que trabajaba Leyen y Turpin, y una tercera persona que es Marthe Gautier, que fue una pediatra que había hecho también unas preparaciones, fue realmente la que puso a punto la técnica de hacer las preparaciones cromosómicas, de las que luego las observaciones que hizo Leyen pues resultaron ese número de 47 cromosomas para este caso. En esa fotografía que veis ahí del grupo de investigación del doctor Turpin, que era el jefe de grupo, pues están enmarcado con un circulito amarillo el propio Leyen, en el centro aparece Raymond Turpin, el jefe de grupo, y a la derecha aparece Marthe Gautier, que fueron las 3 personas que firmaron el trabajo. Bueno, luego, naturalmente, el hallazgo fue muy importante y tuvo un gran revuelo, pero él quiso seguir trabajando, por supuesto, y de hecho enseguida encontró otras enfermedades, otras patologías que tienen también una causa muy parecida, alguna aberración cromosómica. Por ejemplo, detectó que unos niños que tienen un síndrome caracterizado por una especie de aullito, por eso se llama de grito de gato, ¿no? Como cuando respiran emiten un sonido
parecido a un aullido de gato, pues se le llamó cri du chat. Esto lo descubrió también Lejeune, como que era debido a la ausencia de un trozo del brazo corto de uno de los cromosomas del cariotipo, concretamente del cromosoma 5. Bien, y aún después encontró otras patologías parecidas que también tenían que ver con translocaciones, deleciones, o sea, pérdidas o modificación en el número de los cromosomas. Todo lo cual, pues realmente pronto adquirió una especie de vitola de investigador fabuloso en el campo de la genética humana. De hecho, fue nombrado experto en genética humana por la Organización Mundial de la Salud, también porque se involucró en estudios sobre las causas o sea, mejor dicho, los efectos de las radiaciones atómicas en el cariotipo. Especialmente él había estudiado casos derivados de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y eso fue completando un poco toda una formación relacionada con las causas de esos tipos de patologías. Ya en el año 62, pues recibió un gran premio, de manos del presidente Kennedy, el premio, digamos, el premio llamado Kennedy, de una fundación dedicada precisamente también a las enfermedades mentales, ¿no? Y lo recibió en Washington de manos del propio presidente de los Estados Unidos en el año 62. Más datos podríamos hablar de, bueno, fue nombrado director del centro donde él estaba en el año 64. Se creó para él una cátedra de genética fundamental en la Facultad de la Sorbona. Fue la primera cátedra de genética en Francia y una de las primeras cátedras de genética del mundo. Y después también pues, fue nombrado jefe del servicio de genética del Hospital Next Enfants Malades de París. Más datos interesantes de su biografía. Bueno, él fue un luchador, como luego veremos, por las causas de la defensa de la vida y especialmente también por la defensa de los niños con síndrome de Down. Pero bueno, dentro de esa fama que fue adquiriendo de gran investigador, de citogenetista, de genetista, y muy reconocido ya en todo el mundo, viajó por muchos países dando conferencias, dando charlas sobre su hallazgo, e incluso pues fue, nominado o propuesto, mejor dicho, para el Premio Nobel de Medicina, que como ya veremos luego nunca lo llegó a alcanzar. Fue también nombrado experto de la Academia Pontificia para las Ciencias por San Pablo VI, porque llegó a conocer sus virtudes como, digamos, un científico creyente además y defensor de la vida. Fue nombrado también académico de las Ciencias Morales, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia y de otra serie de academias, no solamente de Francia, sino también del Reino Unido, de Estados Unidos, de Suecia, la Academia de Medicina también, etcétera, ¿no? De modo que fue un hombre con un éxito apabullante en cuanto a los méritos que fue acumulando a raíz de sus descubrimientos y de sus investigaciones en citogenética humana. En el año 78, San Juan Pablo II le quiso conocer. Él había sucedido, por supuesto, a Pablo VI y quiso conocer a Lejeune. Y a partir de ese momento se entabló con Jérôme Lejeune una gran amistad. El matrimonio, por ejemplo, fue recibido muchas veces en el Vaticano y además el Papa solía consultarle muchos temas de ética científica o de bioética, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues se conoce y sabemos que fue un fundamental asesor en la redacción de muchos de los puntos más conflictivos de la instrucción del Magisterio de la Iglesia, Donum Vitae, de 1987. Y, de hecho, el Papa San Juan Pablo II le nombró, luego daré algún dato más, pero le nombró primer presidente de la Academia Pontificia por la Vida, en el año 94. Pero antes de eso, vamos a decir que con esa fama que fue adquiriendo, pues fue reclamado, digamos, como experto
para que diera su opinión en determinados debates éticos que se estaban estableciendo en el mundo de las tecnologías aplicadas a partir del descubrimiento, o mejor dicho, de la puesta en práctica de la fecundación in vitro, de las técnicas de reproducción humana asistida. De tal manera que, por ejemplo, en el año 1984, pues fue consultado en el Reino Unido por la Comisión Warnock. La Comisión Warnock era una comisión que el nombre se debe a Mary Warnock, que era la presidenta de la comisión, que realmente estaba diseñada para dar permiso a la utilización de los embriones en investigaciones científicas, embriones de menos de 14 días. Bueno, pues se le consultó a Leyen sobre la ética de ello y Leyen dio su visión lógica de decir, no, un embrión no se debe utilizar, un embrión es una vida humana. Hay una vida humana en formación desde el momento de la fecundación. Y bueno, en principio se tuvo en cuenta su cualificada opinión y de hecho tardó mucho tiempo después, fue mucho más tarde, cuando al final se dio luz verde a la utilización de los embriones, naturalmente en contra de la opinión de Leyen, pero al principio sí que se le dio crédito. También tuvo una intervención parecida en un caso judicial en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, concretamente en una ciudad que se llama Maryville, en la cual se le llamó precisamente para que diera su opinión sobre si unos embriones criogenizados, mantenidos en congelación por la pareja de los que se derivaron, ¿no? No se podrían destruir, porque en el matrimonio había diferencias de opinión. Estaban en fase de separación y el marido deseaba que se destruyeran y la mujer decía que quería que se conservaran y donarlos en todo caso para que alguna pareja que fuera infértil. Bueno, Leyen dio su opinión fue que un embrión, de nuevo, es una vida humana y que no debe ser destruida bajo ninguna circunstancia. Y aprovechó para desmontar el falso concepto de preembrión que precisamente a raíz de la comisión Warnock, de la que he hablado hace un momento, se había implantado en las leyes de varios países, en el Reino Unido y también en Estados Unidos, y también, por cierto, en las leyes españolas. El concepto de preembrión realmente fue desmontado ya con toda la autoridad por Leyen en el año 84, tanto en la comisión Warnock como también en este juicio de Maryville en Tennessee, al decir que un embrión da igual que tenga 4 o 4.000 o 4 millones de células, es una vida humana y no se debe destruir porque es una vida humana y por lo tanto no se puede tratar a un embrión como un objeto ni se le puede calificar de algo distinto a lo que es un embrión. Es absurdo hablar de preembrión cuando lo que es un embrión, una vida humana en sus primeras etapas de desarrollo. Como os he dicho antes, pues San Juan Pablo II le nombró presidente de la Academia Pontificia para la Vida en el año 94. Esto fue en enero, pero la verdad es que no lo pudo disfrutar mucho tiempo porque Leyen murió 3 meses después, en abril de 94, exactamente el día de la Pascua de Resurrección, exactamente el 3 de abril, en París, en su casa de Galante. La muerte se produjo por un cáncer de pulmón, porque él fue un fumador empedernido y realmente todos sabemos que lo que pasa cuando se pasa uno de determinadas cosas, ¿no? Realmente su muerte fue esa y lamentablemente pues murió relativamente joven. Dejó pues 5 hijos y 28 nietos y tuvo una vida, como hemos dicho, muy rica, no todo lo extensa que hubiera sido de desear, pero sí muy rica y muy exitosa, tanto para él como por su contribución a la ciencia. Después de su muerte, San Juan Pablo II visitó su tumba en Charles-Saint-Mer, cerca de París, donde él tenía además una casita de campo, pues ahí fue enterrado
Y San Juan Pablo II, aprovechando la JMJ, digamos, las Jornadas de la Juventud de París, pues quiso ir a visitar a su amigo, a su tumba, aunque tuvo que forzar las cosas porque realmente no le dejaban al principio hacerlo. Pero bueno, él, al final, San II, pues fue allí, y en esa fotografía que estamos viendo, pues le vemos rezando ante la tumba de Jérôme Lejeune. De él dijo cosas muy bonitas, San Juan Pablo II, por ejemplo, dijo: fue un hombre de fe científica, un gran cristiano del siglo XX, un hombre para quien la defensa de la vida se convirtió en un apostolado. Luego veremos algunas citas más que le dedicó. Vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar un poquito de su labor como humanista, como médico, como humanista, y cuáles fueron realmente sus principios morales, que ya nos podemos imaginar que fue una defensa a ultranza de la vida, una defensa a ultranza de sus principios basados en el juramento hipocrático, porque él realmente pues, fue un médico consecuente, y él sabía que el médico está para curar y para sanar, y no para, evidentemente, perjudicar a sus enfermos. Combatió la denominación de mongolismo a los niños con síndrome de Down. Realmente, para él, hablar de mongolismo era, digamos, como una especie de signo de una denominación un poco despectiva, ¿no? Un poco racista, y consideraba que no deberían de utilizarse más, y propuso que se hablara de la trisomía 21, que es la denominación que hoy en día le solemos dar a la causa del síndrome de Down, la trisomía 21, por la existencia de 3 cromosomas en lugar de 2 del par cromosómico 21, que es el que está, digamos, con tres ejemplares, ¿no? También se le puede llamar, por supuesto, pues síndrome de Down, que fue, digamos, la denominación también aceptada, porque fue Down, un médico inglés, el que describió el cuadro patológico que tienen, o el síndrome que tienen estas personas, ¿no? Bueno, naturalmente él tenía claro que matar a un niño digamos, porque tiene síndrome de Down, que es lo que se estaba empezando a entrever en ciertos círculos médicos después de hacer un diagnóstico prenatal, al haberse descubierto, por ejemplo, las técnicas de amniocentesis, que permiten llevar a cabo análisis del número de cromosomas en muestras extraídas del feto. Pues realmente matar a un niño porque tiene 3 cromosomas en lugar de 2, pues es inadmisible. Para él lo es, para todo buen cristiano lo era, ¿no? Matar a un niño por estar enfermo es un asesinato, decía algunas veces. Y todo ser humano es para mí, para nosotros, una persona, ¿no? Eso lo tenía muy claro, de modo que su labor humanística estaba muy clara para él, ¿no? Sin embargo, tuvo que sufrir los invites de lo que ocurrió durante esa etapa tan oscura de mayo del 68, donde, aparte del crecimiento de las corrientes feministas, la liberación de la mujer, la práctica del aborto, incluso la propuesta de una ley del aborto, la primera ley del aborto en Francia se aprobó en el año 75. Bueno, le tocó vivir todos esos episodios y sufrirlos también, porque él nunca se cortó y efectivamente siempre salió a la palestra defendiendo la vida y defendiendo a ultranza todos los seres que están padeciendo, ¿no? De todas maneras, en el año 75 salió adelante la ley Veil, que es la primera ley del aborto de Francia, y con gran disgusto, digamos, de Leyen, porque realmente surgió y salió adelante antes de lo previsto. Probablemente, si no hubiera muerto Georges Pompidou, que era el presidente que defendía la vida, pues probablemente no se hubiera aprobado esa ley en ese momento. Él también se apuntó a todas las campañas que había frente a los anticonceptivos, especialmente su aplicación en las colonias francesas. También se opuso
a la fecundación in vitro porque decía que era una forma de instrumentalizar la vida humana y de instrumentalizar y de utilizar de una forma inconveniente a los embriones. Él decía, tenía una frase que decía muchas veces: el enemigo de los médicos no son los enfermos, sino las enfermedades. Tuvo muchas intervenciones en ese sentido en la televisión francesa contra algunos colegas médicos, en los cuales se insistía en la posibilidad de practicar el aborto sobre los niños que tuvieran síndrome de Down, que se hubieran detectado por medio de la amniocentesis. En una visita que cursó a Madrid no hace mucho, su viuda, la señora Leyen, Birthrichstein, pues nos desveló a los que asistimos. Esto fue en una conferencia que tuvimos la ocasión de escucharla, fue más bien una sesión de presentación de la vida de Leyen en el Hospital de la Paz. Entonces ella decía: mi esposo siempre intentó ayudar a las madres embarazadas de niños con síndrome de Down. Simplemente les decía: es tu hijo. Y dice, con esa simple frase y tener a esos niños en brazos les abría los ojos muchas veces a los padres que sentían vergüenza de tener un hijo con síndrome de Down. Y él les calmaba diciéndoles que no tuvieran vergüenza porque el síndrome de Down no tiene nada que ver con esos tabús que se habían levantado en contra de que si era por un mal comportamiento o unas malas costumbres, que era un accidente de la naturaleza, un fallo que no era imputable ni mucho menos a sus padres, y con eso les devolvía la dignidad de ser padres de estos niños y les abría los ojos sobre la belleza de la vida, incluso de los niños con síndrome de Down. De todas maneras, él, y ahora vamos ya al siguiente punto, tenía una serie de convicciones no solamente basadas en sus creencias profundas religiosas de la defensa de la vida, como hemos dicho, sino también en su convencimiento como médico de que un médico está precisamente para salvar vidas y para ayudar a los más desvalidos, a los más vulnerables, como eran los niños con síndrome de Down. Por eso vamos a hablar un poquito ahora de sus convicciones o de ese otro apartado de su trabajo, que era el de sus convicciones científicas. Es decir, ¿en qué basaba él sus convicciones científicas para defender a ultranza a los niños durante la etapa inicial de la vida, la etapa en la que el niño es más vulnerable, la etapa en la que o es embrión las primeras 7 semanas o pasa a ser ya un feto de la octava hasta el parto, ¿no? Pero esa etapa invisible es una etapa que, aunque no se vea, tiene una existencia, ¿no? Tenemos ya una vida humana que empezó en el momento de la fecundación. Vamos a ver en qué basaba esos argumentos que él defendía a ultranza para convencer a sus colegas médicos de que no se podía instrumentalizar ni minusvalorar la vida humana no naciente, la vida humana del nasciturus, ¿no? Tener en cuenta que en el año 1959, que es cuando él descubre la trisomía 21, pues todavía bastante en mantillas. Era una ciencia de muy poco tiempo, porque la genética nació realmente en el año 1900, justo al empezar el siglo XX, cuando se redescubrieron las leyes de Mendel, los trabajos que había hecho Mendel en el huerto de su monasterio, este monje agustino, cruzando unos guisantes, y había determinado que había unos rasgos genéticos que se heredan, lo que llamó factores, y que hoy llamamos genes, que se heredan de padres a hijos, y estableció unas leyes. Bueno, pues todo eso, la genética, empezó apenas 59 años antes del gran descubrimiento de Leyen. Pero, por ejemplo, el descubrimiento de la molécula del ADN, que hoy ya sabemos mucho sobre el ADN, pues se produce en el año 44, 15 años antes tan solo del descubrimiento de la causa del síndrome de Down. Y también la estructura de la doble hélice se descubre
nada menos que en el año 53. Apenas habían pasado 6 años cuando Leyen está trabajando con los cromosomas en los que se había ya definido cómo era la molécula de la vida. La molécula de la vida, de modo que casi todo estaba muy en mantillas. Había que tener unas convicciones muy firmes y una intuición muy, muy seria para poder defender, como él defendió, los principios de cómo la vida empieza en el momento de la fecundación. Y los defendió de muchas maneras, pero vamos a decir algunas frases suyas para que nos hagamos cuenta de cómo lo expresaba, ¿no? Porque él además era un gran divulgador y un gran profesor. Sabía decir con las palabras precisas justamente la idea que él quería expresar. Por ejemplo, decía, tan pronto como los 23 cromosomas del padre aportados en el espermatozoide se unen con los 23 de la madre, aportados por el óvulo, queda reunida toda la información necesaria y suficiente para determinar la construcción, la constitución genética de un nuevo ser humano. Es decir, estaba diciendo que la fecundación es el momento en el que se inicia la historia de la vida de cada persona. También lo dijo de esta otra manera. La vida comienza en el momento en que toda la información necesaria y suficiente se encuentra reunida para definir un nuevo ser. Comienza, por tanto, exactamente en el momento en que toda la información aportada por el espermatozoide se une a la aportada por el óvulo. Desde la penetración del espermatozoide se encuentra constituida una realidad nueva. No es un nombre teórico, no es algo ficticio. No, él decía, es ya alguien que más tarde llamaremos Pedro, Pablo o Magdalena. Yo creo que más o menos vemos muy claro, pero además dentro de esa labor de divulgación y para hacerlo todavía más claro, pues utilizaba muchas veces metáforas. Por ejemplo, él utilizó la metáfora de la sinfonía. Él decía que el programa de la vida de un ser humano es como una sinfonía que está escrita en una partitura. Las notas que hay en la partitura son como los genes que van surgiendo y que van dando forma al concierto que uno desea escuchar, ¿no? A la serenata, a la pequeña serenata de Mozart o lo que fuera, ¿no? Y él decía que efectivamente los genes, la información genética está escrita en forma de notas en el pentagrama, que podríamos decir que son los cromosomas, ¿no? Es decir, los genes van a ir surgiendo y van a ir funcionando conforme sea el momento en que vayan a ser necesario su concurso, porque al final el desarrollo embrionario y fetal no es ni más ni menos que el cumplimiento de un programa en espacio y en tiempo. Todos los genes van a ir surgiendo en su funcionamiento en el momento y en el lugar adecuado para que se vaya edificando el ser humano y completando modelando su morfología, ¿no? Decía, por ejemplo, el mensaje genético es vida y su manifestación es vida. Aún más brevemente diría, fuera de toda duda, que si el mensaje es un mensaje humano, el ser es un ser humano. Se refería al mensaje que se reúne en el momento de la fecundación. La genética moderna, decía por otro lado, se resume en un credo elemental que es este. En el principio hay un mensaje. Este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo está ya escrita en la primera célula. O sea, estas son distintas formas, como veis, de manifestar la idea clara, que hoy en día en biología pues, es indiscutible, de que al final el desarrollo de un ser vivo y un ser humano, por supuesto, o el más importante de todos, pues no es más que el producto en lo biológico del despliegue de una información, de un programa, de un mensaje, como decía él, que está en una célula, efectivamente, que es la célula inicial, que es el cigoto. El cigoto, la célula producto de la fecundación, es, digamos, la primera realidad corporal del ser humano. Y en el momento en que se constituye, pues se despliega, empieza a desplegarse sin discontinuidad
como un proceso continuo, como un proceso que va a mayor, que va a más, gradualmente va siendo más complejo, pero van apareciendo, van aflorando los distintos rasgos debido precisamente a las expresiones de los genes, que son esas notas que están en ese mensaje inicial y que se conserva de por vida. Con relación al síndrome de Down, trasladó todos estos conocimientos de la siguiente manera, en 3 puntos muy claros y muy concisos que él solía decir. Decía, si la información de los genes está en el ADN, el inicio de la vida de un nuevo ser humano es la constitución de la identidad genética, es decir, la fecundación. Segundo punto, si la información genética del ser humano está repartida en 23 pares de cromosomas, 23 maternos y 23 paternos, lo que ocurre a los niños con el síndrome de Down se debe a los efectos de un desequilibrio genético, es decir, 3 cromosomas en lugar de 2, que sería lo normal. El tercer punto era la lógica consecuencia. Lo que se debe hacer, y era su empeño de por vida, es tratar de compensar o de alguna manera reequilibrar ese desequilibrio debido al exceso de expresión de los genes que están en ese tercer ejemplar del cromosoma 21. Esa fue su gran ilusión, la gran ilusión de su vida, el poder dar con el tratamiento adecuado para moderar o para paliar o para reducir la expresión de los genes que estaban triplicados en el cromosoma 21, aunque por desgracia, como todos saben y como hemos comentado hace un momento, pues su hallazgo sirvió precisamente para, casi diríamos, todo lo contrario. De hecho, la prueba de amniocentesis servía para, detectando una trisomía 21, invitar al aborto a la mamá o al papá o a la pareja o a las personas que estaban, digamos, esperando ese bebé y quitárselo de en medio, ¿no? Eso con gran disgusto, evidentemente, del doctor Leyen, que veía como frustrada nada menos que la proyección lógica de su gran descubrimiento. De hecho, en una de sus conferencias, concretamente con ocasión de una conferencia que le habían invitado en el Wilhelm Institute en San Francisco, en un instituto de genética, pues dio una conferencia ante un grupo de colegas médicos americanos y les dijo algo muy duro. Digo, ustedes están transformando su instituto de salud en un instituto de muerte, referido precisamente a la utilización de su hallazgo en el sentido contrario a la búsqueda del tratamiento. Bueno, hay una carta que él escribió inmediatamente. Bueno, él tenía la costumbre de escribir sus memorias a diario prácticamente, y a raíz de ese congreso, pues describe perfectamente que él ya sabía que al decir esto en aquel auditorio, pues se había ganado la enemistad de mucha gente. De hecho, le hicieron un vacío e incluso sirvió para que le retiraran la nominación al premio Nobel, para el que ya se estaba hablando con fuerza desde hacía algún tiempo de él, ¿no? Y no solamente eso, sino que también en Francia hubo eco de esa conferencia y se le retiraron prácticamente las subvenciones económicas y tuvo que ingeniárselas para poder seguir adelante con sus investigaciones. Pero él siguió, por supuesto, y no se amedrentó como un gran defensor de la vida. Decía muchas veces, nosotros somos médicos, yo no hablo desde un púlpito, yo hablo, esto lo decía porque a veces se le acusaba de que era, que hablaba por sus creencias religiosas, ¿no? Es decir, un fundamentalista católico, ¿no? Decía, yo hablo como médico, yo hablo de niños de carne y hueso y yo no quiero matarlos porque son enfermos. En fin, estas eran un poco las cuestiones fundamentales. Hay muchos escritos que luego le dedicaron, como ejemplo a raíz de su muerte, un gran humanista francés llamado Pierre Chagny, que era, era también un humanista, hispanista, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, como Leyen, pues a
al día siguiente prácticamente de su muerte, escribió una necrológica en el Le Figaro, en la cual decía unas cosas muy bonitas de Leyen. Decía: más impresionante y más honroso aún que los títulos que recibió fueron aquellos de los que fue privado en castigo a su rechazo de los horrores contemporáneos. No podía soportar la matanza de los inocentes. El abuso, el aborto le causaba horror. Creía, antes incluso de tener una prueba irrefutable, que un embrión humano es ya un hombre y que su eliminación es un homicidio, que esta libertad que se toma el fuerte sobre el débil, pues amenaza la supervivencia de la especie humana, etcétera, etcétera. Y además decía al final: era un hombre, un sabio inmenso, más aún un médico cristiano y un santo. Bien, estas son algunas de las cosas que yo les quería contar. Cuando él muere, pues, alguno de los pequeños que él cuidaba, pues quedó grabada esta frase que le dijo a su ambiente familiar: ahora que el profesor se ha muerto, ¿quién me va a defender? Esto se pudo solucionar gracias a que ya el propio Leyen había dejado escrito lo que quería para cuando él faltara, como herencia o como el legado de su trabajo, que era la creación de una fundación a favor de los discapacitados mentales, con especial énfasis en los niños con síndrome de Down. La fundación es hoy una realidad. Se creó en París gracias al empuje y al impulso, sobre todo, de su esposa, su gran compañera toda la vida y además su gran impulsora de todos sus trabajos, ¿no? Estaba siempre detrás animándole con gran empeño. Entonces Birce Leyen realmente ha sido la que sacó a flote la fundación, con la ayuda también de varios de sus hijos, de algunos de sus yernos y demás, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la fachada de la Fundación Leyen en París, donde estuvimos unos cuantos de los miembros de la delegación de la Fundación Española hace 2 años, invitados por la viuda, por Birce Leyen y por la Fundación, para visitar no solamente la Fundación, sino también la propia casa de la calle Galland, cerca de Notre Dame, donde vivió Leyen, consultar sus archivos. Pudimos también trasladarnos a su casa de campo y ponerle unas flores también en su tumba en Châlons-Ormers. Es muy bonita, por ejemplo, como un detalle, la imagen que tiene la fundación en la puerta, esa imagen que ven aquí a la derecha, que es una virgen sosteniendo sobre sus hombros a un niño con síndrome de Down. Esta imagen está justo en la entrada de la fundación. Aquí vemos también una imagen de nuestra visita al chalet, a la casita de campo de Leyen, su viuda enseñándonos los documentos principales, un bagaje documental precioso y riquísimo, con cartas de prácticamente todas las grandes personalidades de su época, pasando por los grandes papas, como puede ser Pablo VI, San Juan Pablo II, el presidente Kennedy, también una carta del rey Balduino agradeciéndole sus consejos. Ya saben que Balduino se abdicó temporalmente precisamente para no firmar una ley del aborto en Bélgica que le habían puesto los parlamentarios, y eso fue también asesorado por Jérôme Leyen. En fin, hay muchas cuestiones que están, muchos secretos que están en ese fondo documental impresionante que hoy en día está también en manos de la Iglesia en su causa de beatificación. Y nada más, simplemente voy a poner esta frase de San Juan Pablo II que le dedicó a Leyen y que decía: Leyen asumió plenamente la particular responsabilidad del científico, sin hacer caso a las presiones de la sociedad permisiva y al ostracismo del que era víctima. Supo siempre hacer uso de su profundo conocimiento de la vida y de sus secretos en favor del verdadero bien del hombre
y de la humanidad. Él decía muchas veces, esto no lo tengo aquí, pero lo voy a decir de palabra, de cabeza, decía muchas veces que el poderío del hombre aumenta conforme vamos creciendo en conocimientos, pero lo que no aumenta es la sabiduría. Y se hacía una pregunta: ¿sabrá el hombre contener esa sabiduría, ese conocimiento para no dedicarlo al mal en lugar de al bien? Hay otros datos que, repito, hay en varios libros. Aquí he puesto otras cuatro obras dedicadas a Jérôme Lejeune, por si tienen el gusto de profundizar en los conocimientos de su obra y de su vida. Uno de ellos es una biografía escrita por el periodista José Javier Esparza, que es el que tenemos ahí a la izquierda. Luego hay un par de libros dedicados a sus conferencias y hay uno dedicado por la propia Fundación Lejeune en la BAC, que está dedicado precisamente a sus conferencias, están prácticamente recopiladas muchas de las principales que dio a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y luego está un libro que modestamente yo publiqué a petición de la Fundación Jérôme Lejeune, El mensaje de la vida, que se lo dediqué precisamente a la vida y a la obra de Jérôme Lejeune, poniendo un poco al día los datos que la ciencia ofrece hoy y que, digamos, nos sirven para sustentar las mismas y con el mismo énfasis, convicciones que sustentó Jérôme Lejeune de defender la vida en el momento actual. Muchísimas gracias por todo y, bueno, hemos terminado. Si lo desean, pues podemos hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, por presentarnos esta figura tan inspiradora, ¿no?, que aunaba esas convicciones cristianas y científicas, y como esa última reflexión que has hecho. No sé si alguno de los participantes quiere aprovechar esta ocasión, ¿no?, que tenemos aquí para hacer alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría, Nicolás, darte las gracias porque ha sido una preciosa intervención. Yo te he escuchado en más ocasiones hablar de Jérôme Lejeune y tú transmites la profunda admiración que tienes por esta preciosa personalidad de científico y de creyente. Y bueno, me gustaría simplemente preguntarte, Nicolás, ¿cómo conociste la figura de Lejeune? Pues curiosamente, bueno, yo le conocí, tuve el gusto y el honor de conocerle en España en el año 70 y tantos, no puedo recordar bien la fecha, pero recuerdo que vino a dar unas conferencias porque él era un gran viajero. La Fundación Jiménez Díaz en Madrid, y yo acababa de terminar la carrera de biológicas y estaba ya metiéndome en mis pinitos incluso en lo que me gustaba, que era la genética, y no me perdí aquella conferencia. Fue mi primer contacto y me impactó, recuerdo la personalidad, como el impacto que me causó. Y luego, pues nada, simplemente ya después no le volví a ver. Yo no le he vuelto, desgraciadamente no tuve ocasión de verle más veces. Él no viajó muchas veces a España, pero sí que le seguí en sus trabajos, en sus investigaciones y, por supuesto, en toda la biografía muy extensa que hay sobre su vida, sobre su biografía, y luego también a través de la Fundación Lejeune, con la que abrió su delegación aquí en España en el año, creo que en el 2015, y bueno, a mí me invitaron a formar parte del Consejo Asesor, que acepté con muchísimo gusto, y a partir de ahí pues ya me entusiasmó cada vez más conocer y profundizar esta preciosa, efectivamente, biografía tan rica en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto científico, como médico, como cristiano. Es que tiene una serie de facetas que realmente, mires a la que mires, además todas coherentes, todas apoyadas mutuamente, porque no se puede separar la una de la otra, lo cual además demuestra la gran complementariedad que hay entre la verdad con minúscula
que nos aportan los datos de la ciencia y la verdad con mayúscula, digamos, de los que creemos y de los que tenemos fe. De modo que esa es un poco mi vinculación a esta figura. Muchas gracias, Nicolás. Ahora todos estamos esperando y deseando que se cumplan los requisitos para su beatificación y canonización, ¿no? Que son los 2 milagros que exige la Iglesia, pero bueno, todo se andará y creemos que todo será posible. Desde luego, porque la figura de Leyen es impresionante en ese aspecto como cristiano y como creyente. Muchas gracias, Nicolás. Me pregunto, siendo tan claro científicamente que la vida empieza en la fecundación, ¿cómo es posible que haya médicos que defiendan el aborto? Gracias. Bueno, digamos que eso nos asombra a todos, pero quizás porque, claro, el médico, digamos, es un técnico en el fondo y puede tener una grandísima vocación como médico y ser técnicamente un gran especialista, un gran médico en el campo que sea. Pero naturalmente esa otra faceta que tenía Leyen, pues a lo mejor no ha sido, digamos, explotada por muchos médicos, que es la parte humana o la parte humanística, la parte, digamos, de la parte antropológica, la parte del reconocimiento de que una vida humana no es una vida simplemente material, sino que hay algo más, ¿no? Es decir, entonces Leyen reconocía o distinguía como, digamos, humanista y como desde una antropología cristiana, que el ser humano no solamente es cuerpo, sino que también es alma. Y puede haber muchos médicos que realmente a esta segunda parte, pues o no la conocen, o no profundizan, o no la quieren ver. Y entonces, claro, la materialización del ser humano, como la materialización de tantas cosas en la vida, pues conduce a posturas que pueden llevar a esa confusión, digamos, o a esa aberración que es la de la no, digamos, consideración de la belleza de la vida humana en todas las etapas. Porque aquí lo importante es lo siguiente. Si efectivamente protegemos la vida después del nacimiento y, por otro lado, reconocemos desde la ciencia que la vida no empieza en el parto, sino que ha empezado mucho antes en la fecundación, ¿por qué no protegemos también la vida del embrión y del feto? Eso Leyen lo tenía muy claro, estaba convencido por sus conocimientos científicos y también por esa otra parte, digamos, ese complemento de la antropología y del reconocimiento del valor de la vida humana como un ser compuesto por cuerpo y alma y hecho a imagen y semejanza de Dios, que quizás quien no lo vea, pues no lo pueda mantener, simplemente. Es por eso, y termino, si queréis, porque ya veo que ya no hay más preguntas, que es muy importante la formación humanística, no solamente la formación, digamos, técnica. Los médicos tienen un déficit en muchas facultades hoy en día de estudios humanísticos o de ética o de bioética. Afortunadamente hay algunas facultades donde ya se van implantando enseñanzas de bioética, o másteres de bioética, como pasa con la Universidad Católica de Ávila y también alguna otra universidad, incluso alguna pública. Pero, en fin, esto es muy deseable porque, naturalmente, la formación integral del médico, no solamente en la parte técnica, sino en la parte, digamos, humanística, pues es fundamental para el ejercicio de su profesión. Es una opinión, por supuesto, compartida por muchos colegas y que afortunadamente creemos que se va imponiendo a lo largo del tiempo. Sí, dice una compañera que muchísimas gracias, Nicolás, por todo, sobre todo por tu testimonio de vida y coherencia. Nos ayudas a todos para seguir en esta bella misión de la formación de los futuros profesionales sanitarios. Gracias y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a todos por esta atención. Y nada, yo simplemente soy un pequeño instrumento y lo único que he hecho es traeros aquí a la luz a una biografía y una vida que para mí es un modelo de profesional sanitario al que os animo a
digamos, en el que se animó a profundizar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto, Nicolás, y muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Nada, encantado, un placer. Nos veremos pronto. Sí. Adelante. Hasta pronto. Vamos a seguir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.